buenas tardes a todos y a todas. Gracias una vez más por estar esta semana en Mejor Llama Galán. La semana pasada tuvimos a Jorge Carretero, un ilustre veterano de la dirección deportiva de la Real Federación Española de Fútbol. Hemos tenido personajes ilustres de todo tipo, directivos, futbolistas, entrenadores, no solo de fútbol, sino de fútbol sala. Y hoy no podemos tener otra figura más, también futbolista. Y además, para mí, importante, ¿no? Porque es getafense, como yo. Y la verdad es que para mí es un honor, no solo porque ha sido un futbolista internacional de una talla inmensa, sino porque es de mi ciudad. Porque es verdad que el Getafe ahora mismo pues, está teniendo una dimensión grandísima, ¿no? El equipo en primera división, con Ángel Torres. Pero lo que es getafenses, los getafenses de verdad de la ciudad de Getafe, pues yo no sé si los espectadores, alguno me conocerá, a la persona que tenemos entrevistada seguro que le conocéis, pero que pues somos otras dos personas de Getafe, no sabemos si con la misma repercusión que Ángel Torres, en el caso de nuestro invitado seguro, y bueno, pues estoy seguro que va a ser una entrevista muy buena para todos. Tenemos con nosotros al futbolista Alfonso Pérez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, como bien sabéis, Alfonso ha sido jugador del Real Madrid, del Barcelona, del Betis, entre otros, ¿no? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Pues bien, fenomenal. Aquí pasando un poquito de calor estos días, que empieza Madrid a apretar, pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora mismo. Y siguiendo mucho un poco, bueno, dentro de lo que cabe, pues lo que es el Mundial, porque también es verdad que hay muchos partidos a deshoras y que, en fin, pues intentamos ver los que podemos, sobre todo los de España, eso seguro que no nos los perderemos, a la hora que sea. Vamos a adentrar un poquito, antes de empezar con los temas más profesionales, un poco con la ciudad de Getafe, con tu infancia. ¿Cómo llega tu familia a Getafe? Bueno, mi padre era de Villarejo de Fuentes, de Cuenca, y mi madre de Magán, de Toledo. Entonces se conocieron muy jóvenes, coincidiendo que venían a trabajar a Madrid y concretamente se instalaron en Getafe. De ahí, pues, aunque yo nací en Madrid, en O'Donnell, pero me he criado toda la vida en Getafe, al igual que mis hermanos, pues, nos criamos allí. ¿En qué barrio? Pues en un principio estábamos en lo que es en el centro, ¿no? Luego ya con 12 años nos fuimos al sector 3 de Getafe. Sí, y bueno, pues ahí concretamente también conocí a mi mujer. Con 13 años, 14 años, lo conocí porque ella igual venía de Coslada, salió de Coslada y se vino a vivir a Getafe, al sector 3, y ahí en la misma calle vivíamos y nos conocimos ahí. O sea, es curioso, pero bueno, cosas del destino. No sé si estoy equivocado, pero antes de dar el salto a las categorías inferiores del Real Madrid, ¿estuviste en algunos equipos de Getafe como Remolcauto, puede ser? No, yo fue en el Getafe Sport. Getafe Sport. Sí, yo el único equipo que estuve ahí en Getafe fue en Getafe Sport, jugando lo que es al fútbol. Primero en el Severo Ochoa, que era el equipo de fútbol sala del colegio, el colegio Severo Ochoa. Y luego pasé al fútbol 11 a través del Getafe Sport. Por cierto, que el colegio Severo Ochoa es donde iba mi hermano Conrado. Sí, sí. Que se conocen de ahí, del colegio. Yo iba al Gabriel García Márquez y luego al Luis Braille, también de Getafe. ¿Y cómo recuerdas aquel deporte de Getafe, aquel fútbol de Getafe Sport? Bueno, y de Benfica, Atlético Tarragona, todos esos equipos de Getafe. Sí, los Piratas y equipos de toda la vida. Luego mi hermano también quedó campeón de España con Deportes Alfonso, que no tenía nada que ver con mi nombre, sino que era de otra persona también muy querida por la familia, Alfonso, que era el chofer de José María García en su momento y tenía una tienda de deportes, se llama Deportes Alfonso, y ahí es donde, bueno, mi hermano empezó jugando al fútbol sala, quedando campeón de España, enfrentándose a Guti, precisamente, cuando Guti vivía en Torrejón de Ardoz, y bueno, pues jugaron ahí una fase final y ya ganaron el equipo de mi hermano. Pero bueno, la verdad es que es bonito recordar la infancia, en el sentido que, bueno, pues jugábamos al fútbol en la calle, en campos de arena, con las dos piedras que poníamos para hacer de porterías, pero luego es verdad que al pasar al fútbol 11, pues todo lo que hacíamos era, donde jugábamos concretamente era en el Polideportivo San Isidro, el campo de arena que había allí, y ahí es donde jugábamos la liga. El campo La Rabia, Juan de la Sierra. Sí, bueno, luego ya nos íbamos moviendo por todos los campos de Getafe, pero bueno, esa era nuestra sede. En Uralita. En Uralita, bueno, ahí me trabajaba mi padre. ¿Sí? Mi padre trabajó en Uralita y yo siempre digo que yo no he visto un campo de césped mejor cuidado que ese campo. Cuando, bueno, pues el campo de Uralita pues era el campo de la gente que iba a jugar allí, de los trabajadores, de los asociados a Uralita.
Y claro, todo eso ya ahora mismo ya desapareció. El otro día pasé por allí y hay unas naves industriales. Bueno, es que todo va evolucionando. ¿Llegaste a jugar en las Margaritas? No, yo iba a ver al Getafe las Margaritas con mi padre. Sí que es verdad que nosotros, cuando yo era pequeño, pues mi padre y mi suegro, que en paz descansen los dos, pues nos llevaban a, sobre todo a mí, que era el más, bueno, yo creo que mi hermano todavía no había nacido, pero me llevaba a mí a ver al Getafe, el campo de las Margaritas, y bueno, tengo ese recuerdo de estar allí sentado viendo esos partidos y con la valla, que antiguamente había valla, sí. Y era curioso, pero bueno, todo aquello ya desapareció, lógicamente. ¿Y cómo llega el Real Madrid a tu vida? Es decir, ¿estás en el Getafe Sport? ¿Qué categoría? ¿Cadete, infantil? No, bueno, yo estaba en los alevines, jugando. La trayectoria que yo tuve fue que en el equipo Getafe Sport empezamos a jugar el Campeonato Príncipe de Asturias, que se jugaba en Cotorruelo. Y ahí es donde, de alguna manera, el primer año me vieron jugar. Bueno, en vez de ir directamente a mi padre a decir, bueno, pues queremos a tu hijo y tal, pues se lo dijeron al presidente. El presidente no nos dijo nada, pero el primer interesado que ¿Quién era el presidente? Flores. Flores, por eso. Sí, Flores, el padre descanse el hombre también. Y bueno, el hombre no nos dijo nada, bueno, no le hizo mucho caso al interés, pero el primer equipo que se interesó por mí fue el Rayo Vallecano. El segundo año volví a jugar otra vez el trofeo Príncipe de Asturias y bueno, haciendo un buen campeonato. Y luego ya se interesaron tanto Atlético de Madrid como Real Madrid, ¿no? Y en aquella época me acuerdo que estaba Mezquita, Rafa López. Paco de Gracia, ¿no? Y bueno, Paco de Gracia era ojeador, pero a nivel nacional. O Ramón Martínez. Estaba Vicente del Bosque. Era Vicente del Bosque. Era Vicente del Bosque. Y entonces, bueno, a raíz de ese segundo año que jugó el torneo Príncipe de Asturias es cuando el Real Madrid me dijo de ir a probar. En realidad era como una prueba, ¿no? A la ciudad deportiva y bueno, empezaron a salir bien las cosas en aquel entonces. Y una vez que llegas a la ciudad deportiva, me imagino que la antigua ciudad deportiva, sí, ¿no? La ciudad deportiva del Real Madrid. ¿Cómo te vas desarrollando año a año y cuándo tú ves, verdad, tengo posibilidad de llegar al primer equipo? Bueno, la verdad es que cuando nada más llegar, que esto fue ya en Infantil B, me llamó mucho la atención que nos juntamos pues para lo que era ese equipo, muchos jugadores, ¿no? Venían de la Alevín A, de la Alevín B, había que hacer el Infantil B porque yo era de primer año. Y entonces es verdad que había muchísimos jugadores, claro, y cada día llegaban y echaban a jugadores, ¿no? Era una cosa curiosa, ¿no? Me seguían diciendo vente mañana, ven mañana, ven mañana, hasta que ya se cerró la plantilla, nos quedamos pues el equipo en sí. Mi primer entrenador fue Rafa Benítez, Rafa López, que en paz descanse el nombre también. Y bueno, de ese mismo año nos fuimos a jugar un torneo a Italia y en Italia quedé máximo goleador y mejor jugador del torneo, jugando contra el Milan, la Sampdoria, equipos ya bastante importantes, pero bueno, se me dio muy bien. Y a partir de ahí, bueno, pues yo ya empecé a notar que el trato hacia mí por parte de los técnicos ya era un poco diferente. Es más, siempre fui un año por encima de mi edad. Enseguida me pasaron a Infantil A, luego me pasaron al División de Honor y todo fue muy, muy rápido. Yo al final llegué a debutar en segunda división, que ese año bajo el Castilla, debuté con 16 años en segunda división con Vicente del Bosque. Los últimos 3 partidos que ya el equipo pues prácticamente estaba descendido, pero bueno, me hizo debutar y luego subimos con el Real Madrid B a segunda división en unos playoffs ahí contra el San Andreu, Real Sociedad y Recreativo de Huelva. Y ya con 18 años me subieron al primer equipo. ¿Qué día fue y quién fue el que te puso a debutarte con el primer equipo? ¿Qué entrenador fue? Pues estaba Camacho y Alfredo Di Stéfano, el hombre. ¿Cómo recuerdas ese día? Bueno, pues la verdad es que ver el Bernabéu salir con esa edad tan jovencito, yo es que, no sé, ahora veo los tiarrones que hay profesionalmente, físicamente fuertes, y yo no sé cómo pude debutar con esa edad, porque yo en un principio no tenía mucho cuerpo, pero tenía buen manejo de balón, pero es verdad que luego acabé ya desarrollando un poco más y ya me pude equilibrar un poco a las fuerzas de los rivales, ¿no? Pero la verdad es que recuerdo, pues, no sé, un partido ganamos, creo que fue 2-1 al Zaragoza y
y bueno, pues la afición, pues al debutar un chico joven, pues siempre tiene un cierto cariño y más de la cantera. De toda tu etapa en el Real Madrid, ¿cuál es el entrenador que más te ha marcado? Bueno, yo creo que de todos he aprendido, porque para mí todos los entrenadores, tuve un periodo aparte de Rafa López, Jiménez, tuve un torneo que me fui a viajar con ellos, con Rafa Benítez, tuve a García Remón también, Vicente del Bosque luego también en el Castilla, en fin, todos, Camacho lo tuve en el División de Honor. Yo creo que de todos aprendes. ¿Y en el primer equipo? En el primer equipo luego fue Camacho con Alfredo Di Stéfano. Y bueno, la verdad es que con todos, quizá Camacho, bueno, tiene ese temperamento, era un fútbol quizá más moderno, también más ímpetu, más garra, más fuerza. Luego fue seleccionador, entrenador del Real Madrid, pero bueno, Camacho, que sobre todo por el hecho de hacerme debutar, creo que fue bastante significativo, ¿no? Pero creo que la ayuda de todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera en las categorías inferiores del Real Madrid han sido importantes. Y de toda tu etapa en el Real Madrid, ¿cuál fue el título que más viviste y que más te llenó de todos los que conseguiste? Bueno, en mi carrera o en el Real Madrid. En el Real Madrid. En el Real Madrid, bueno, conseguí la Liga y la Copa del Rey y la Supercopa de España contra el Barcelona. Ese año, en esa final, metí, creo que fueron 1 o 2 goles al Barcelona en esa final. Pero bueno, al fin y al cabo son títulos, ¿no? Quizás no, de los años que estuve en el Real Madrid, tuve la desgracia, entre comillas, que pillé la mala época del Real Madrid y luego cuando me fui al Barcelona, es verdad que pillé la mala época del Barcelona. No gané muchos títulos en ese sentido porque hubo 2 etapas que uno de los años los ganó el Real Madrid. Sí. Y otro de los años ganó varios títulos seguidos el Barcelona. Pero bueno, a mí me pilló a la contra. Me pilló un poco, sí. Un poco a la contra, ¿no? ¿Y cómo llega esa salida del Madrid y esa llamada de Betis? ¿Qué fue lo que no cuajó para que no estuvieras más tiempo? Bueno, la verdad es que el Real Madrid tenía complicado. Había grandes jugadores. Estaba Emilio Butragueño. Yo cuando debuté estaba Hugo Sánchez. Luego llegó Zamorano. Estaba Michael Laudrup. No era fácil poder jugar. Es verdad que cuando empecé a jugar asiduamente y haciéndolo bastante bien, jugué en banda izquierda, fue cuando me lesioné de la rodilla en el Nou Camp contra el Barcelona. Ahí me trastornó un poco la carrera. Pero bueno, luego me recuperé bien. Ramón Mendoza tuvo un detalle conmigo excepcional, que fue que me renovó 3 años más estando lesionado del ligamento cruzado, que era una lesión grave también en aquella época. Y es un detalle siempre de agradecer. Y luego es verdad que, bueno, al no jugar mucho o no jugar lo que esperaba, pues surgió la posibilidad de irme al Betis, cedido 1 año. Entonces me fui cedido al Betis. Allí tuve un recibimiento fantástico y, bueno, de alguna manera allí me sentía más querido. Más, ¿no? querido. Has sido un jugador muy querido en el Betis. Sí, sobre todo muy valorado por la afición. Es verdad que salieron las cosas muy bien y a raíz de ahí pues ya me quedé, bueno, en 2 etapas diferentes, 8 años en total. Fuiste un pionero, yo creo, en poner de moda las botas blancas, ¿no? ¿Fue marketing, lo pensaste, o fue porque simplemente te gustaba? Porque no, bueno, aquello marcó. Yo me acuerdo que éramos los jóvenes de Getafe, que yo era más pequeño que vosotros, que tú y que mi hermano, y las botas de Alfonso Pérez, las botas de Alfonso Pérez. Sí, la verdad es que, bueno, fue como una pequeña apuesta entre el director de marketing de Joma, en el cual, pues bueno, ellos me ficharon con 18 años. Y bueno, la verdad es que acabé mi carrera deportiva con Joma toda la vida. Sí. O sea que no creo que haya muchos jugadores que hayan tenido esa trayectoria a nivel de botas, ¿no? Y de marca deportiva. Pero bueno, yo sigo teniendo muy buena relación con toda la familia de Joma. Y bueno, pues surgió esa posibilidad. Venga, te las pones. Venga, va, si me las pongo me pagas una comida. Venga, vale. Y bueno, me las puse. La verdad es que fue un boom y la verdad que la misma marca Joma reconoce que fue un antes y un después en la marca. Sí, sí, sí. Por el tema de las botas de color. Sí, porque antiguamente era ver un jugador. Sí, había algunas botas, pero no se llegaban a. Yo me acuerdo de Chendo, llevaba algunas, Simone, pero al final el boom de la marca en ese momento fue. La bota blanca. Fue la bota blanca, sí, de Joma, y que bueno, pues a raíz de ahí, pues tuve ciertos problemas con la selección, con Javier Clemente, porque siempre me decía. Alfonsito, te tienes que quitar las botas que los defensas te ven de reojo, me decía. Digo, mister, no, tal. Claro, imagínate, nosotros vestíamos las medias en aquella época, no sé si eran azul, oscuro o negras. Sí. Y claro, resaltaban mucho. Claro, en aquella época no había nadie con botas de color.
Y entonces resaltaba mucho. Eso sí, a mi abuela le venía fenomenal porque la mujer no veía mucho. Y cuando veía la bota blanca así corriendo, dice, mira, ese es mi nieto. Y antes de llegar a hablar de tu etapa en el Barcelona, lo que sí creo que viviste con gran intensidad y gran orgullo fue las Olimpiadas, ¿no? Sí. Aquello fue tremendo. Sí, porque bueno, no estábamos en aquella época muy acostumbrados a que a nivel de selección, aunque sea una selección olímpica, el poder ganar, pues no sé, un mundial o una Eurocopa. Siempre en la historia ha habido muy buenos jugadores, buena selección, pero siempre nos ha faltado esa suerte, ¿no? Nosotros en aquella época pues hicimos una muy buena selección y tuvimos la suerte de poder ganar, y mucho más en Barcelona y en España, ¿no? El poder ganar la medalla de oro olímpica, pues para nosotros con chavales de 19, 20, 21 años, pues fue un hecho histórico para nosotros, ¿no? Pero bueno, luego ya es verdad que cada uno siguió su trayectoria en sus equipos, Luis Enrique, Guardiola, en fin, Solozábal, había Mavisca, un muy buen equipo. Y bueno, luego todos prácticamente llegaron a triunfar, ¿no? En grandes equipos, ¿no? Y durante muchos años, y muchos luego ya internacionales absolutos. ¿Tú te imaginabas en aquella época cuando veías a Luis Enrique que tenía madera de entrenador y que podría ser entrenador? Yo a Luis Enrique es el jugador el cual yo creo que más años he coincidido en el mundo del fútbol y con el que más trato he tenido, en el sentido de que fuimos compañeros en el Real Madrid, fuimos compañeros en el Barcelona y fuimos compañeros durante muchos años. Una vida un poco paralela en ese sentido. Sí. Salvo que tú no has sido entrenador. No, bueno, sí de entrenador, pero no a esos niveles, a otros niveles. Y luego en la selección también hemos coincidido mucho. Entonces, es verdad que hemos convivido mucho y quien no lo conoce, pues, hombre, a lo mejor si lo ves en una rueda de prensa, pues a lo mejor no te cae bien, pero yo te digo que es un tío que se viste por los pies, como persona es excepcional. Y como entrenador, pues yo creo que ya queda reflejado lo que ha evolucionado y lo que ha conseguido con los equipos donde ha estado, ¿no? Antes de fichar por el Real Madrid, ¿tú tenías colores? Es decir, ¿había significado un equipo? ¿Coincidía con lo del Real Madrid? Yo de pequeño era del Barcelona. Yo con 9 años era del Barcelona. Mi mejor amigo era del Barcelona. Y bueno, pues como cualquier niño, pues teníamos nuestros ídolos, nuestros equipos y tal. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando yo entré luego ya con 13 años en el Real Madrid, pues lógicamente ya te sientes pues el equipo donde estás durante tantos años. Luego, ya cuando era profesional y ya en el momento justo que dejé el Barcelona, me hice socio del Real Madrid, porque eran mis padres socios de cuando yo estaba. Ellos siguieron siendo socios y a mí ya me apetecía, porque mis padres ya al fútbol no iban, pues me apetecía ser socio del Real Madrid, ¿no? Y entonces nos cambiamos los abonos y tanto mi hijo como yo nos cambiamos y nos hicimos socios del Real Madrid. ¿Se puede ser socio del Real Madrid, se puede ser del Real Madrid y ser simpatizante del Barcelona? En tu caso no has tenido mucho problema en eso, ¿no? Hay otros jugadores que sí, ¿no? No. Me imagino que luego, no sé si alguna vez cuando vino al Madrid te han recibido con abucheos por haber ido al Barcelona. ¿Cómo fue aquella? No. ¿Cómo surgió la idea primero de ir al Barcelona y si tuviste algún conflicto en ese sentido, no? No. Yo el hecho de ir al Barcelona, o sea, yo cuando era del Barcelona era con 9 años. Es decir, hay jugadores, por ejemplo, Raúl, tengo entendido que era del Atlético de Madrid, y luego fíjate lo que ha significado Raúl en el Real Madrid, o Iniesta, que era del Real Madrid, y lo que ha sido en el Barcelona. A todos hemos tenido nuestros equipos de nuestra infancia, pero otra cosa es cuando tú ya luego eres profesional, claro. Eso ya te cambia completamente. Y lógicamente cuando yo me fui al Barcelona, que fue básicamente porque a pesar de tener un gran equipo en el Betis, bajamos ese año y entonces al acabar la temporada, pues el Betis tuvo que vender a los jugadores de alguna manera que más dinero podían sacar, claro, por las ventas, ¿no? Porque lógicamente el Betis no iba... ¿Quién te lo propuso? ¿Qué representante tenías entonces? Yo tenía a Manel Ferrer. ¿Y te lo propuso él? ¿Cómo fue? Sí, él me propuso el poder irme a Barcelona. Serra Ferrer estaba en el Barcelona me parece que era el director deportivo. Claro, yo a Serra Ferrer lo había tenido en el Betis durante muchos años y me conocía perfectamente. Entonces, al bajar con el Betis, pues surgió esa posibilidad. Hablaron con el Betis y me fichó el Barcelona. Luego ya a partir de ahí ya, pues bueno, estuve 1 año y medio, más o menos. Tu etapa en el Barcelona no fue poco exitosa, ¿no? No, sí, no fue muy buena, la verdad. Tuve un problema de isquiotibiales, no me sentí muy a gusto, la verdad. Aparte de que era muy difícil también jugar. Me pilló la época también de los holandeses, de Rivaldo, Kluivert. No era fácil estar en
en ese equipo, pero bueno, fue una experiencia y que siempre podré decir que he estado, a pesar de ser madridista, ¿Te recibieron bien? Sí, yo tenía mi bota blanca, lo que pasa es que me las cambié a doradas para disimular un poco el ese, pero la verdad es que siempre luego me han tratado bien, no han tenido esa no sé cómo decirlo, bueno. Sí, como que viene del equipo. Sí, la controversia de decir, bueno, viene del Real Madrid, pues lo tenemos enfilado, ¿no? Fue todo lo contrario, no tuve ningún problema en ese sentido. Y de ahí ya te fuiste a un equipo francés, ¿no? Al Olympique de Marsella. ¿Qué tal tu experiencia en Francia? Bien, el equipo estaba en una situación bastante complicada y bueno, estuve medio año. El equipo al final acabó mitad de tabla, pero bueno, es un equipo peculiar el Olympique de Marsella. En aquella época estaba Bernat Tapie y era un personaje que también falleció. Y bueno, fue una experiencia vivir el fútbol francés con la intensidad como lo viven, siendo un equipo importante de Francia, con una grandísima afición. Y bueno, fue una experiencia. Fui de los pocos españoles como Iván de la Peña, creo que estuvo, sí, Riverita y creo que fue Camacho también. No, Clemente, fue Clemente, de entrenador allí y tal. O Iván de la Peña, es que no sé si fue Iván de la Peña, creo que hubo otro compañero que estuvo también en Olympique de Marsella. Es decir, varios españoles hemos coincidido en este equipo francés que conocer la Liga Francesa y conocer un equipo como el Olympique de Marsella con la afición que tiene, bueno, fue una experiencia bonita también. ¿Y cómo llega después esa vuelta al Betis y esa retirada en el Betis? ¿Cómo surgió? Bueno, la vuelta fue que acabé de jugar en Francia. A mí me quedaba todavía un año más en el Barcelona y surgió la posibilidad de volver otra vez al Betis, ¿no? Y esa segunda etapa estuve 3 años más, que quizás no fue tan exitosa como la primera etapa, pero bueno, en total estuve como 8 años en el Betis, donde, bueno, creo que me he sentido una persona y un jugador muy querido allí y creo que dentro de lo que cabe un jugador significativo en la historia del Betis con mi trayectoria en los años que estuve allí. Y ¿cómo fue también esas palabras polémicas que tuviste sobre el tema de la calificación salarial del fútbol femenino que el fútbol masculino? De alguna manera esa es una polémica un poco que ha enturbiado tus últimos años, ¿no? Y tu libertad de expresión, evidentemente. ¿Qué querías decir con eso? No, simplemente respetando siempre al fútbol femenino. Más, como tema anecdótico, hace muchos años, cuando el fútbol femenino no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora, yo fui embajador de la final femenina que se jugó en el Coliseum. Alfonso Pérez, antiguo Coliseum Alfonso Pérez. Yo fui embajador por la UEFA en esa final apoyando el fútbol femenino. Es decir, yo no tengo nada contra el fútbol femenino, todo lo contrario. Lo que pasa es que mis declaraciones fueron una cosa evidente, que nunca se podrá comparar el fútbol masculino con el femenino, sobre todo pues a nivel salarial. Si lo generan, perfecto, pero si no lo generan, pues tendría que cobrar en torno a lo que generen, ¿no? Pues todo eso actualmente con esta corriente mediática feminista, pues bueno, pues imagínate la que no pudo caer en aquella época. Una cosa totalmente evidente, que también dijo algo muy similar Rafa Nadal, y mucha gente piensa como yo, pero quizá públicamente no se atreven a decirlo por la corriente mediática que hay en estos momentos, pero es verdad que las palabras que yo dije en su momento creo que tenían todo el sentido y toda la razón. Hoy en día es verdad que el fútbol ha evolucionado más, han empujado y han apostado mucho por el fútbol femenino. Es verdad que el fútbol femenino, aunque parezca mentira, es deficitario porque no generan lógicamente los recursos que genera el fútbol, por ejemplo, ahora mismo con un mundial masculino. Pero bueno, si hay empresas que deciden seguir apostando por el fútbol femenino y las chicas pueden seguir cobrando unos salarios importantes como lo están haciendo, pues perfecto, lo mejor para ellas. Para que no lo sepa, y a lo mejor Alfonso tampoco lo sabe, el estadio, el Coliseum Alfonso Pérez, el primer partido que se jugó ahí era yo entrenador. Porque el día de inauguración, el día anterior a la inauguración,
pues hubo una selección de infantiles contra equipos internacionales, el Haya, Feyenoord. A mí me tocó llevar la selección de Getafe. Yo era entrenador. Y el primer partido que se jugó en ese estadio fue yo con los infantiles de Getafe y enfrente el Real Madrid infantiles entrenado por Paco Bullo. Sí. Fue el primer partido que se jugó en el Coliseo Alfonso Pérez. Luego ya al día siguiente jugó, creo que fue el Atlético de Madrid de Saki con el Getafe, que fue un poco la inauguración oficial, pero lo que es un partido de fútbol, el primero fuiste tú ahí. Yo con eso. Entonces, claro, cuando la gente recuerda que ese nombre del estadio lo eligieron los getafenses, entre ellos yo y mi familia, claro, ¿por qué cuando se ha retirado el nombre no la eligió también los getafenses? Porque, ¿cómo puede ser que una persona como Alfonso Pérez haya sido tan querida en Getafe sin haber jugado en el Getafe? Bueno, básicamente porque creo que he sido humildemente el deportista más importante que ha salido de Getafe, por lo menos hasta ahora. Ojalá haya un deportista que me supere, aunque sea en el fútbol, aunque sea en otra modalidad deportiva, pero el fútbol lógicamente tiene una repercusión mundial más que cualquier otro deporte. Pero sí que es verdad que han salido muy buenos deportistas de Getafe, mi hermano, Víctor Sánchez del Amo, Javi Torres, es decir, luego han salido actualmente muchos más jugadores también, pero en aquel momento cuando se hizo el campo hubo una votación popular en el pueblo de Getafe, que estaba Peiró, estaba Luis Aragonés, y bueno, salió mi nombre, en aquel entonces era el alcalde Pedro Castro también, y bueno, pues se puso el nombre al campo. Luego ya es verdad que no sé a nivel societario, accionarial, si el Getafe era 100% ya de Ángel Torres o del ayuntamiento. Tú sabes que siempre el ayuntamiento ha estado muy vinculado a Getafe y por esas declaraciones sobre el tema del fútbol femenino, pues tanto la alcaldesa de Getafe como Ángel Torres empujaron para que de alguna manera el campo del Getafe cambiasen de nombre. Yo hubiese entendido perfectamente que si llega a venir una empresa, qué sé yo, LG, Air Europa o quien sea, y paga 20 millones de euros por cambiar nombre al campo, yo lo entiendo perfectamente, pero por un tema como el que me ocurrió a mí, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Pero bueno, ahora entiendo que cuando acaben el nuevo estadio harán algo así parecido a esto, que una marca publicitaria importante pueda poner el nombre al campo, sería lo más lógico. Pero bueno, veremos a ver lo que decide, pero ya no es un tema que a mí me incumbe mucho, pero sí que es verdad que, bueno, sentí un poco de tristeza por cómo fue y por lo que ha significado en Getafe, que además siempre lo he apoyado cuando el Getafe no era nada. Eso es lo que yo quería porque parece que Ángel Torres cuando ha hecho declaraciones, como parece que es que Alfonso Pérez aquí no ha hecho nada, ni se ha preocupado por el Getafe, ni ha hecho nada por el Getafe, ni ha jugado en el Getafe. No, pero bueno, eso ¿Cómo ha sido tu relación con Ángel Torres? Yo por mi parte siempre ha sido buena, pero... Es decir, que él ha conseguido, evidentemente, muchísimo por el Getafe, ¿no? Eso no es discutible. De alguna manera él ha visto un poco en tu figura como, joder, que no haya nadie más importante que yo en Getafe. No lo sé, la verdad. Porque él apoyó a que se le quitara el nombre. Sí. Yo además, yo cuando en Getafe no era nada, yo me acuerdo que yo compré todo lo que es el gimnasio, lo aporté económicamente al Getafe. O sea que una de las etapas del Getafe, el gimnasio, lo pagué yo. He estado teniendo 2 abonos en el palco, costando un dineral, sin prácticamente ir, porque yo vivía en otros sitios y no sé si por aquella época todavía estaba jugando, pero nunca ha habido una relación ni unas palabras de agradecimiento ni nada por el estilo. Cuando el ayuntamiento me han dicho de ir a la gala del deporte, que siempre se ha hecho, siempre siendo uno de los jugadores más importantes o el jugador más importante de Getafe, ir a entregar premios, es decir, siempre que se me ha llamado para lo que siempre he estado, ¿no? Yo no soy una persona polémica ni mucho menos, pero no sé por qué esa reacción del presidente y lo que de alguna manera es indiscutible, es decir, es lo que él ha hecho personalmente en el Getafe, ¿no? Que poner un equipo relativamente humilde a ser un equipo de primera división durante tantos años, eso no se le discute. No se discute. Otra cosa es pues el trato y las formas que se han hecho, y como decir que yo nunca he sido socio del Getafe. Es decir, los 2 abonos que yo tenía los tenía a nombre de una empresa mía, pero el dueño de la empresa soy yo, que es lo mismo que ser socio del Getafe. Claro. Al fin y al cabo, ese dinero sale de mi cuenta para pagar esos abonos que, en fin, que eran bastante
caros en el sentido de que, bueno, lo hacía precisamente para apoyar económicamente al Getafe. ¿Y alguna vez te han ofrecido entrar en el Getafe de algo? No. ¿O de accionista, o de entrenador, o de director deportivo? No, hubo una vez que hubo un año que el Getafe se interesó, me llamó Ángel Torres para la posibilidad de poder fichar por el Getafe, hace muchos años, pero cuando era todavía jugador profesional. Como jugador. Sí, pero nunca ya después de esto no he vuelto a tener ningún tipo de contacto. Vale, ahora seguiremos hablando también de cosas de esta índole, también en el Real Madrid, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer una pausa para publicidad y no vayáis todavía porque estáis viendo lo interesante que es la entrevista con el futbolista del Real Madrid, Alfonso Pérez. Y nada, volvemos en un momentito. Ya estamos de vuelta con Alfonso Pérez. Alfonso, para grabar este capítulo del nombre del estadio de fútbol de Alfonso Pérez de Getafe, ¿cómo te llegó la noticia? ¿La alcaldesa Sara se puso en contacto contigo? ¿Te enteraste por los medios de comunicación? No, yo creo que fue... hicieron una junta en el ayuntamiento, una junta, una asamblea, o no sé, como un pleno, se suele decir, en pleno, y lo votaron allí. El único partido que lo votó en contra fue Vox, el PP se abstuvo y creo que fue Podemos y el PSOE que de alguna manera con la mayoría pues decidieron en ese pleno quitar el nombre al estadio, pero a mí no me lo notificaron personalmente. ¿Te llamó la Sara? Porque tú con tu relación con Sara entonces era buena. No, yo es que no la conozco personalmente. No la conoces. No la conozco. Yo conocía a Pedro Castro, que era el alcalde de Getafe del PSOE durante muchos años y siempre tiene una buena relación personal con él, pero la alcaldesa no la conozco. No hemos hablado un poco de las lesiones en tu carrera. Te han marcado eso mucho, ¿no? En algún momento, ¿no? Sí, bueno, al final si vas sumando lesiones a lo largo de toda tu carrera, pues te va quitando lo que son muchos partidos, muchos números, muchos goles, muchos partidos jugados. Al final te va cortando cierta trayectoria deportiva, pero dentro de lo que cabe, sobre todo teniendo en cuenta que tuve una lesión muy grave con 21 años, que podía haber dejado el fútbol perfectamente, pues me recuperé bien y pude seguir jugando durante muchos años, hasta los 32 que me retiré. Pero dentro de lo que cabe no me puedo quejar, porque hay jugadores y compañeros que desgraciadamente han tenido lesiones muy graves y que no han podido seguir jugando al fútbol y que, en fin, pues eran muy buenos jugadores, pero una lesión en un momento determinado, siendo joven, te liquida prácticamente, ¿no? Entonces, yo dentro de lo que cabe, pues pude seguir jugando durante muchos años y en ese sentido, bueno, no me puedo quejar, tengo que dar gracias a Dios porque podía haber tenido una lesión verdaderamente grave que me hubiese retirado del fútbol. De hecho, sigue jugando con los veteranos del Real Madrid, ¿no? Bueno, hace poco tuve una lesión grave también en el brazo, es que soy muy completo con las lesiones y me tenía que convalidar la carrera de medicina porque, vamos, ahora mismo te puedo hablar de cualquier cosa, de todas las cosas que he tenido, ¿no? Pero estoy vinculado con el Real Madrid de veteranos y con Leyendas España también, pero solamente ya voy a colaborar con ellos a nivel institucional. Ya de jugar, no quiero, ya tengo 53 años, ya, cuando ya hay muchos partidos con el Real Madrid que jugamos por todo el mundo, la verdad. Y prácticamente... ¿Y qué jugador estáis ahí? Bueno, ahí a nivel así con nombre, pues ahora se ha incorporado Pepe, a veces viene Marcelo, bueno, cuando hay leyendas en el Bernabéu, pues ya viene Figo, vienen ciertos nombres, pero bueno, hay un montón de compañeros asociados que quizás no tienen tanto nombre, pero todos juntos hacemos una muy buena asociación y se van jugando muchos partidos. Hay todos los que han sido jugadores del Real Madrid en algún momento son casi todos prácticamente miembros de la asociación para poder disfrutar de las ventajas, de las cosas que tenemos en la asociación y sobre todo para jugar luego todavía partidos. Evidentemente van pasando los años, todos vamos cumpliendo y yo ya tengo 53 años, aunque puedo seguir jugando, pero ya he decidido no jugar más por el hecho de... Tiene que ser una cosa excepcional, que vaya algún viaje directivo y que falten jugadores, porque muchas veces cuando hay este tipo de partidos caen 3 o 4 lesiones, claro. Sobre todo lesiones musculares. Esto, claro. Hacéis un sprint, te pega el viaje y cambio. Y claro, el banquillo tiene que rotar
porque si no, entonces, a no ser que sea una cosa excepcional, la verdad es que ya no voy a colaborar en todo lo que pueda porque al fin y al cabo la asociación, tanto de Leyendas de España como Real Madrid, al fin y al cabo es recaudar dinero para ayudar a otros compañeros que quizá no hayan tenido la suerte que hemos tenido nosotros. Ese es un poco el fin de ambas asociaciones. ¿Cuántos goles has metido en total en tu carrera? Si llevas la cuenta. Pues no, la verdad es que no lo sé. No sabes, ¿no? No. ¿El más importante fue el gol a Yugoslavia? Bueno, fue el más significativo por el escenario, la selección, el minuto y el partido que era, ¿no? La verdad es que todavía hay mucha gente que me lo recuerda por la calle, sobre todo ahora en estas fechas, porque, claro, fue algo muy parecido, ¿no? Así una fase final de un Mundial o de la Eurocopa, en fin. Al fin y al cabo fue un momento para mí personalmente inolvidable, ¿no? Y que mucha gente se acuerda, que dice, joder, pues yo estaba en el campo, vaya alegría que nos disteis y tal. Y para mí es un gol muy significativo porque hice feliz a muchísimos aficionados españoles. Hoy como tal soy un aficionado más de la selección y salto igual que saltó cualquier aficionado cuando yo marqué un gol. Pues yo hoy lo vivo igualmente con ese ímpetu de un aficionado, y sé lo que sienten ahora mismo cuando yo metí aquel gol, ¿no? Porque yo cuando metí ahora mismo España, pues salto igual de alegría, y más en estos momentos tan importantes en un mundial. ¿Quién era tu ídolo de joven, futbolista? A mí siempre me ha gustado mucho Van Basten. Era un jugador súper completo, un jugador que remataba con ambas piernas, de cabeza era muy bueno, pero bueno, también he tenido como ídolos a Maradona, Santillana, Emilio Butragueño. Ese Butragueño es excepcional, es una persona encantadora. Aparte de un grandísimo jugador y una leyenda del Real Madrid. Pero bueno, siempre hemos tenido ese tipo de jugadores un poco como ídolos, y bueno, siempre fijándote un poco de lo que hacían ellos, pero difícilmente llegar a ello, a lo que han sido ellos por lo que han significado y por la calidad que siempre han tenido. Tú, en el debate de mejor jugador de la historia, quitando a Maradona, Di Stéfano, Ronaldo, Messi, ¿con quién te quedas? Hombre, es que has nombrado, yo creo que a los mejores jugadores del mundo. Di Stéfano, Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, yo creo que han sido... Has llegado a conocer a Cristiano Ronaldo, me imagino, ¿no? Sí, a Cristiano lo conocí en un partido que fuimos a jugar a Portugal. Yo creo que ya estaba retirado, me parece, y un partido de la Fundación Luis Figo, y lo conocí en el autobús donde íbamos todos los jugadores, pero no nos hemos enfrentado. Con Zidane, por ejemplo, sí nos hemos enfrentado, y también ha participado en algún partido de leyendas del Real Madrid, además un tío también muy, muy majo, pero bueno, no he tenido así mucho contacto con él. Yo he tenido compañeros, pues no sé, por ejemplo, Rivaldo en el Barcelona, creo que era un crack. Michael Laudrup también, me parecía que era un jugador fantástico. Hugo Sánchez, creo que ha sido uno de los mejores delanteros también rematando del mundo. ¿Tu relación con Zamorano qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Ahora era un poco eran los rivales, sí, ¿no? Por el puesto, ¿no? Sí. Ahora, además, Iván a veces viene a jugar con nosotros, con los veteranos también. Tiene que bajar un poquito de peso también, como yo. Aunque vamos ya cumpliendo años y nos vamos abandonando un poco, pero esto es ley de vida. Pero sí, Iván, además es un tío muy querido en Chile también, y está afincado aquí en Madrid. Entonces, poco a poco se está incorporando con nosotros. ¿Y con los presidentes del Real Madrid, con el único que coincidiste fue con Ramón Mendoza? No, coincidí con Lorenzo Sanz también, y yo creo que ya no coincidí con ninguno más. En mi etapa fue Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz. Me imagino que habrás seguido las elecciones del Real Madrid con interés, habrás votado, etcétera. Ha habido jugadores importantísimos de la historia del Real Madrid como Hierro, como Iker Casillas, que se han significado por la candidatura de Riquelme. ¿A ti te han ofrecido también significarte con alguna candidatura, o la de Florentino, la de Riquelme? Bueno, a ver, yo con el Real Madrid tengo muy buena relación, pero no hasta el punto profesional. Yo, de hecho, aunque a mí me lo ofreciesen trabajar, creo que no me apetecería estar ahora mismo vinculado, por ejemplo, en este caso al Real Madrid, sea de una candidatura o de otra, ¿no? Yo tengo ya mi vida un poco enfocada a otras cosas, hago las cosas que a mí me gustan, sin tener ahora mismo la obligación, ni un horario,
de tener que estar... ¿Relacionas con el deporte o con otra actividad? No, yo tengo mis cosas, mis negocios, pero que me refiero que no quiero tener esa vinculación con no con ninguna candidatura, sino ahora mismo, sea que sea un club de fútbol, en el sentido de queremos que estés aquí trabajando y tienes que estar viajando y tienes que estar. Lo que menos me apetece ahora mismo es viajar. Prefiero estar en otra faceta de mi vida personal y no creo que ni con un candidato ni con otro hubiese participado. Es verdad que tenía amigos en la candidatura de Enrique Riquelme que han estado ayudándole, pero bueno, eso es un tema de una decisión. ¿Le has llegado a conocer a Enrique? No. Es más, creo que el sábado voy a una boda y creo que voy a coincidir con él. Bueno, le vas a porque me han dicho que va a ir y bueno, si lo veo, pues lo sabré gustosamente. Claro. Yo soy totalmente neutro en ese sentido y bueno, pues sí que es verdad que ha tenido muy poco tiempo para preparar esa candidatura y que, bueno, pues en caso que el día de mañana Florentino decida marcharse o convoque elecciones por cualquier otro motivo, pues siempre puede haber una alternativa para el Real Madrid, que no es fácil tampoco encontrar un candidato con los requisitos que hay ahora mismo en el Real Madrid para ser presidente, sobre todo económicamente, ¿no? Sí, y con los recursos estos para poder ser presidente del Real Madrid. Hay muchos socios. ¿Y cómo ves al Real Madrid ahora, estos 2 años de sequía de títulos? ¿Cómo ves esta reinvención que se ha hecho ahora Florentino, ¿no? Volviendo a fichar, volviendo a traer Galáctico, entre comillas? ¿Qué es lo que está fallando estos años? Teniendo jugadores como Mbappé, como Vinicius. Sí, bueno, yo lo que veo es que ha habido una mala planificación a nivel de plantilla. Yo creo que ha habido una plantilla muy descompensada en estos años. Aparte, hemos visto que se ha ido jugadores como Kroos o como Modric o como Cristiano Ronaldo, como Benzema, y no ha habido unos recambios quizá de ese nivel futbolístico, ¿no? O de esa calidad, ¿no? El Real Madrid siempre se tiene que caracterizar por tener jugadores de calidad y tener a los mejores del mundo en su puesto, ¿no? Yo creo que hay jugadores que son los mejores del mundo en su puesto, pero no están en estos momentos en el Real Madrid. Entonces, es verdad que este año creo que hay que reflexionar un poco en ese sentido y planificar muy bien los fichajes para intentar tener una plantilla bastante compensada. Yo, por ejemplo, soy partidario de que el Real Madrid tenga un delantero centro, que no lo tiene, 1 o 2, porque cuando se lesione o cuando haya un cambio de ese delantero centro, tiene que haber otro delantero centro también de garantías, estilo Joselu, con todos mis respetos hacia Joselu, o Julián Álvarez. Bueno, Julián Álvarez no lo veo tan delantero centro en ese sentido, pero no sé, es un perfil Haaland, un perfil, no sé, Benzema, ese perfil fijo delantero centro que no solamente crea juegos, sino que mete goles, que fija a los centrales, que se desmarcan. Pero para eso tienes que quitar a Mbappé y ponerlo. ¿Dónde le pones? Bueno, yo lo que haría sería poner a Mbappé a banda izquierda y a Vinicius venderlo directamente. ¿A Vinicius venderlo? Sí. Yo lo tengo muy claro. ¿Tú no quieres a Vinicius? Me imagino que solo por un criterio deportivo únicamente, ¿no? Bueno, tanto deportivo como personal. No me gusta esa forma de ser de Vinicius en el campo. ¿Te crees que es provocador? A mí particularmente no me gusta. Luego fuera del campo puede ser muy buen chico. Pero a mí personalmente y a muchos aficionados estoy convencido de que no le gusta esos aspavientos, esas provocaciones, esas protestas a los árbitros, esas encararse a los rivales, a los aficionados rivales. Es decir, no me gusta esa forma de ser, ni va con la filosofía del Real Madrid. Entonces, tu apuesta deportiva sería vender a Vinicius y poner a Mbappé a la izquierda. Sí. Y fichar un delantero centro. Y fichar a Haaland, el mejor delantero centro en estos momentos del mundo, y que te va a garantizar 60 goles. Entonces, a partir de ahí ya estructuraría mucho mejor el resto de posiciones. ¿Se necesita, por ejemplo, un Rodri en el centro campo? Hombre, está clarísimo. Como el comer. Vamos, está muy bien que esté Tchouaméni o Camavinga, ese perfil de jugadores destructivos, pero tienes que tener un jugador creativo, un jugador que te filtre un pase y que te deje delante del portero. Es que eso, pues bueno, no lo tienes. El único jugador que ahora mismo puede hacer eso es Arda Güler, pero tienes que tener otros perfiles de jugadores. Claro, es que se ha fichado más Tauntono y es igual de perfil que Güler y que Brahim. O sea, es que tienes 3 jugadores prácticamente iguales. Entonces, yo hay algo que se me escapa. La plantilla estaba muy descompensada, ¿no? Hombre, yo no veo al argentino
basta un tono 60, 80 millones para no jugar en toda la temporada que no ha jugado. O sea, ese jugador que a lo mejor para otro equipo estaría bien, pero para Real Madrid es que no le veo. O sea, prefiero a Rodrigo, estando bien, lógicamente, y no se ha contado con él. Habrá que recuperar a ese chico, creo que es muy buen jugador, y si no, pues fichar a otro jugador que de alguna manera cree peligro por bandas. Pero claro, si luego desbordas por bandas y no tienes a nadie que remate, pues ¿para qué quieres jugadores desequilibrantes? Que muchas veces se ha visto a lo mejor a Vinicius llegar a la línea de fondo y no haber nadie en el remate. Para mí, aunque sea un poco crítico en ese sentido, y lo digo lógicamente por el bien del Real Madrid, creo que acabar de fichar mucho mejor y planificar mucho mejor la plantilla. ¿Qué te parece la vuelta de Mourinho? Segundas partes fueron buenas. Bueno, veremos a ver. Yo es que no discuto que Mourinho sea un gran entrenador, pero veremos a ver si para el Real Madrid es el entrenador ideal. ¿Por qué digo esto? Pues, hombre, porque veo entrenadores como Luis Enrique, como Guardiola, como Arteta, como Cesc Fábregas, es decir, entrenadores jóvenes que están cambiando un poco el fútbol y encima son españoles y son equipos ultra ofensivos. Yo el recuerdo que tengo del Real Madrid y Mourinho es de ser un equipo más defensivo que ofensivo. Que luego al final los números es el Real Madrid, tienes que salir a ganar, pero veremos a ver. No sé si en ese sentido va a ser suficiente un Mourinho. Sí que es verdad que falta un Mourinho para ordenar un poco el vestuario, porque es verdad que a última hora el Cayeno se revoluciona un poco. A eso quiero llegar. En tu época, ¿tú alguna vez has visto pegarse a dos compañeros? No. Lo que he visto es que se han encarado por una entrada en un entrenamiento. Eso sí. Sí, eso. Pero llegar a puñetazos o a caerte y hacerte una brecha. No, en un vestuario no. En vestuario yo nunca he visto eso. Pero sí que he visto que en un entrenamiento uno le ha pegado una entrada fea y se han revuelto y se han encarado. Pero a puñetazo limpio, que yo recuerde, no. Nunca. No. Claro, como dice Florentino, todos los años en el Real Madrid sucede una cosa de esta. No, pero eso se referirá, me imagino, a lo que es los entrenamientos. Por el hecho de que haya una acción de un compañero que te hace una entrada fea en un entrenamiento un compañero, que eso sí suele pasar, no te digo a diario, pero sí que es verdad que eso suele pasar. Pero en un vestuario por un problema externo, no. Que yo conozca, no. ¿Qué te parece que se esté poniendo tanto el foco, sobre todo críticamente, no sé si tú coincides también con esas críticas, a Mbappé, habiendo marcado más de 40 goles? Y ahora parece ser que ayer se dejó la vida con Francia y como diciendo, con Francia sí, con el Real Madrid no. Hay un exceso de... Porque dicen algunos que le falta liderazgo. A mí me parece, si no el mejor, no lo jugador ahora en el momento, sí, pues está entre los tres primeros, ¿no? Sí, está claro que es uno de los mejores jugadores del mundo en estos momentos, pero es verdad que la dinámica en el Real Madrid en este último año no ha sido muy buena, y eso que, como tú dices, ha metido 40 goles, pero la dinámica de juego no ha sido muy, muy buena. Entonces... Es que en tu época marcar 40 goles era una cosa que, joder, es de otra galaxia, pero ahora parece que 40 goles no... Bueno, no sé, yo en mi época, el año que más metí, y fue la leche, metí 25 en la Liga, y Ronaldo, el otro, el gordito, el de Barcelona, ese estuvimos luchando los dos por el Pichichi y luego metió 30 y algo, ya tiraba. Hugo Sánchez también, 38. Sí, ¿no? Bueno, pero Hugo era el delantero centro del Real Madrid y yo era el delantero del Betis, claro, y no es lo mismo. No. Jugar en ese sentido, tener a los compañeros del Real Madrid que los del Barcelona que... Se le quiere comparar demasiado en liderazgo con Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que no esté teniendo esa comunión con la... Yo creo que insisto, que le faltan más jugadores ofensivos. Es que el Real Madrid ha tenido una plantilla, creo que no la ha dado para la Liga y ni le ha dado para la Champions. Es decir, que no es el responsable. No, yo creo que en el momento que él se sienta a gusto, es verdad que luego, no sé, a última hora ha tenido problemas con Arbeloa también, todo eso influye. Eso te iba a decir. ¿Era el momento de Arbeloa? ¿Era el momento de la salida de Xavi? ¿Fue precipitado? Yo creo que para mí fue precipitado, porque Xavi... Yo lo he visto con el Bayer Leverkusen y me parecía un entrenador del perfil de Luis Enrique, tío muy meticuloso con el fútbol, moderno, presionaban arriba. Ganar la Liga en Alemania al Bayern de Múnich no es fácil, lo ganó él. O sea, yo creo que era el entrenador. Lo que pasa es que algo ha pasado, se nos ha ido de las manos, que no sabemos,
y que no han tenido paciencia con él. Entonces, bueno, se lo han cargado. Para mí fue un error. Y luego, pues Arbeloa pues, ha hecho lo que ha podido con lo que tenía, pero tampoco ha cuajado en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que Xabi Alonso era el entrenador para el Real Madrid para muchos años. ¿Cómo ha sido tu relación con la federación? ¿Has sido jugador de la selección, con los presidentes? ¿Qué te pareció aquella polémica, no sé si te pronunciaste, sobre el beso de Jenny Hermoso con Rubiales? Todo lo que se armó, que haya sido condenado por agresión sexual, que la tiene ahora recurrido. ¿Te pareció exagerado? ¿Te pareció adecuado? ¿Cómo fue? A mí creo que fue una víctima también de esta corriente mediática feminista, igual que me pasó a mí en otro ámbito, pues le pasó a él. Hay un poco paralelismo, ¿no? Paralelismo en ese sentido. Si tú no tienes confianza con esa persona, tú no se te ocurre hacer eso. Yo no lo veo como una agresión sexual. Simplemente que en un momento determinado, a través del gobierno, intentaron cargarse que habrá hecho otras cosas bien y otras cosas mal, pero para mí creo que fue desmesurado lo que le pasó. Fue un momento puntual, fuera de lugar, evidentemente. Sí, pero no para llegar a... Veo más feo el gesto que hizo en el palco delante de la reina que eso. Es decir, el beso. Es una acción, no sé, de ese éxtasis de la alegría, y por esa, si lo haría porque tendría esa confianza para hacerlo, y ves cosas peores en otros sitios y no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que él, por el mero hecho de ser el presidente de la federación y por esta corriente mediática, pues le han cortado la cabeza literalmente. Ahí has dejado entrever que intervino la política y el gobierno. Sí. ¿Tú te has significado políticamente? ¿Te han querido significar políticamente alguna vez o te han propuesto? Sí, alguna vez me propusieron, tanto del PP como de Vox, poder ser, pues bueno, concejal de turno, pero yo no me veo en ese, ni estoy preparado, ni tengo ganas de meterme en esa política. Si te metía política sería con uno de esos dos partidos, evidentemente. Es decir, que tú te significas de derecha. Hombre, ¿no? a mí son los dos únicos partidos que con lo que me ha pasado me han apoyado, ¿no? En ese sentido. A mí, tanto Abascal como Ayuso me llamaron para darme ánimos por lo que me pasó injustamente. Todo lo contrario a los otros partidos. Por lo tanto, y tengo amigos socialistas. También es verdad que tú... O sea, que el alcalde... Y eras muy amigo de Pedro Castro. Por supuesto, era amigo, claro, yo no tengo nada contra los socialistas. Por eso. Pero sí que es verdad pero parte del sector mediático te ha señalado a la derecha. Sí. Directamente, bueno, pues me han de alguna forma... catalogado ya. Defenestrado en ese sentido, y me han dicho, pues bueno, esta persona ahora mismo no es grata en Getafe por este tema. Y me imagino que muchos simpatizantes de socialistas y de Podemos pues me habrán crucificado también por eso. Evidentemente no voy a votar a ninguno de esos partidos en mi vida. Claro. Y el actual Partido Popular de Getafe, que este hombre, no me acuerdo el nombre, se puso en contacto contigo para decirte, oye, nos hemos no, el Getafe no. Por esto. El único que se puso en contacto conmigo fue el de Vox de Getafe. Personalmente me escribió y me llamó. Y se votó en contra. Votó en contra, y el del PP sorprendentemente se abstuvo. Se abstuvo. En vez si hubiera votado en contra, no lo sé. ¿Hubiera servido de algo? No sé exactamente, pero bueno, el hecho que hiciese eso en ese sentido a mí particularmente no me gustó. Claro. Pero bueno, una cosa es Getafe, otra cosa es a nivel nacional, otra cosa es Ayuso y otra cosa es totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, ya está, eso para mí queda totalmente zanjado ya el tema del Dentro campo. de esas actividades que haces fuera de tu vida profesional, ¿hay algo relacionado con los toros, con el torino? No. ¿Te gustan los toros? Me gustan los toros. Tenía mis abonos hace muchos años, pero me pillaba siempre fuera y jugando y demás, y al final perdí mi abono. Pero sí que me gustan, tengo amigos toreros. ¿Cómo está la fiesta actualmente? Está en una hora baja, ¿no? De popularidad. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que ha tenido unos años difíciles, porque políticamente relacionaban el mundo de los toros con España. Sí. Y yo creo que debe ser un orgullo y una tradición seguir manteniendo pues las tradiciones que siempre se han vivido en España y se han tenido en diferentes comunidades. Pero como los toros suena a español, pues políticamente, como un partido pues como Podemos y apoyados por el PSOE, pues han intentado siempre de alguna manera
boicotear eso. Sí, parece que te pedí permiso, ¿no?, por sentirse español, por la bandera española o porque te decís que te gusta esto. Parece que hay que pedir permiso porque ya rápidamente dicen eres de derecha, eres facha, sí, tal. Pero bueno, yo es que yo me considero muy español y el momento en que me considero español ya me consideran de derecha o de extrema derecha. Pues es que no tiene nada que ver. Yo soy español y perfectamente podría haber votado al PSOE, pero no sé, en esta corriente política que hay en estos momentos, basta que llegues a una pulsera de España. Cuando yo he vestido la camiseta de la selección española, fuera de mi país, escuchar el himno de España, claro, toda esta gente no ha vivido eso. Y has jugado en Cataluña, has jugado con el Barcelona, que no... Sí, no sé, es que es un tema político que yo, lógicamente, ni he vivido en mi época esa, en fin, dictadura o esa represión que supuestamente dicen toda esta gente de izquierdas, ni que ellos han vivido y que, en fin, pues te catalogan así simplemente por el hecho de sentirte español. ¿Y qué opina Alfonso Pérez del caso Negreira? ¿Ha habido amaño de partidos? ¿No ha habido amaño de partidos? ¿Han engañado al Barcelona a alguien que se creía con poder? ¿Le ha vendido una milonga? ¿Qué te parece a ti? No lo sé, no te puedo decir exactamente qué es lo que ha ocurrido ahí, ni sé exactamente profundizar en ese sentido. Pero sí que es verdad que yo lo que pude vivir fueron 2 ligas en Tenerife que perdí con el Real Madrid. Hubo una serie de penaltis y unas jugadas muy polémicas. La última jornada de liga y bueno, ahora que ves todo esto a todo lo pasado puede ser sospechoso, pero también jugué en el Barcelona y en ese sentido tampoco nunca vi nada raro ni nos dijeron absolutamente nada de todo eso. ¿Qué es eso sospechoso que viste en las ligas de Tenerife? Hombre, a ver, es que como pasa muy a diario, ahora ya con el VAR es distinto, pero antiguamente pues había una jugada de penalti clarísima y no se pita y cosas así. Y dices, joder, la última jornada de liga, si ganábamos nosotros en Tenerife, ganábamos campeones de liga y si no, ganaba el Barcelona. Claro, ahí es que no es que te pase a mitad de campeonato, que te puede pasar. Pero es verdad que en aquellos 2 años hubo un par de jugadas polémicas que, bueno, cayeron la liga a favor del Barcelona y a lo mejor ahora, pues no sé si todo eso debe de influir. Veremos a ver. Lo que a mí no me gusta es que esas cosas existan en el mundo del fútbol porque hay muchísimas personas que se están jugando su futuro, sus intereses, su dinero y que pues un equipo por hacer trampas pues pueda ganar ligas o lo que sea de una manera fraudulenta. A mí me gusta ser una persona honesta, seria, responsable y no me gustaría, es más, es que cuando hay un penalti que pitan a mi equipo, por ejemplo, en el Betis o en el Real Madrid, sé que a lo mejor no está bien, no me gusta que el equipo rival a lo mejor hubiese metido ese penalti, porque creo que es injusto. Al final, claro, lo que me gusta es que el fútbol sea justicia. Y el VAR creo que es muy interesante en ese sentido porque ayuda a hacer esa justicia de lo que es un partido de fútbol en el cual pues hay una jugada polémica que un jugador se ha tirado, que yo me he tirado muchas veces, lógicamente he sido delantero, distinto, muchas veces te hace provocar esas acciones, pero es verdad que dices, joder, es que si no es penalti no lo tiene por qué claro quitar, ¿sabes? Pero bueno, hoy en día el VAR creo que es muy factible para eso. ¿Quién ha sido mejor jugador? ¿Iván Pérez o Alfonso Pérez? Bueno, yo creo que yo he sido mejor jugador, de más calidad, pero mi hermano ha sido más goleador y le echa más cojones, más delantero centro de pegarse con los defensas. ¿Le ha pesado el apellido y tu éxito a él? Podría haber llegado mucho más de lo que llegó. Bueno, mi hermano estuvo en un montón de equipos. Ganó la liga con el Depor, con el Girondín de Burdeos y ha jugado en muchos equipos aquí en España. O sea que ha tenido una carrera oye, factible para muchos jugadores. Pero siempre a lo mejor alguna vez le ha dicho el hermano de Alfonso Pérez. Sí, eso es inevitable. Eso ¿no? es inevitable. Y además, ahora a veces que le confunden a él. Le dicen Alfonso a él. Sí. Pero bueno, yo me alegro por él, por su trayectoria también y que bueno, él era otro perfil de jugador. Él era un jugador más delantero centro, remataba muy bien, sobre todo de cabeza, muy valiente. Se peleaba con todo el mundo y yo en ese sentido no era como él. Yo tenía más juego de balón y más calidad con el balón en los pies que él, pero él tenía otras facetas que yo no tenía. ¿Y alguno de sus hijos o vuestros hijos sigue la estela? No. No hay nadie. No, a mí me hubiese gustado que mi hijo, que le gusta mucho el fútbol, pero no ha tenido esa trayectoria que hemos tenido tanto mi hermano como yo. Muy bien, Alfonso. Bueno, estamos llegando a la final de la entrevista.
Para mí ha sido un placer y un orgullo poder tener en este programa. Que sepas que sigo empadronado en Getafe, por tanto, si algún día vuelve a haber una votación... Puedes a votar, ¿no? De poner el nombre de Alfonso Pérez al nuevo Coliseo, tendrás mi voto. Muchas gracias, pero bueno, de poco va a servir, yo creo, pero bueno. Pues muchas gracias, Alfonso, por haber estado. Y a vosotros y vosotras, muchas gracias por estar una semana más en el programa Mejor Llama Galán. Es tu TeleTV, ofrece unos contenidos de calidad y, como estáis viendo, cada semana las redes sociales se viralizan con cada entrevista. Esta semana no va a ser menos, porque tener a un exfutbolista del Real Madrid y del Barcelona siempre da mucho que hablar, ¿no? Gracias al equipo de producción de Es tu TeleTV, desde Pablo hasta Yared, etcétera, por hacer posible que cada semana podamos tener este programa en todas las televisiones y en las plataformas digitales. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.